Expediente Lorca. Solo son imágenes y no recogen el trauma de lo vivido. Esta trágica historia, cuyo desenlace es la muerte. Federico García Lorca es el poeta de la luna, de lo oculto, de las pasiones reprimidas y, trágicamente, de la injusticia política. Él era nada más y nada menos que el poeta del duende. ¿Y el duende? Era la fuerza misteriosa que sale de la tierra y de las sombras. Su amor por la tradición gitana, que rescató y dignificó en el arte del cante jondo. Y yo me pregunto, ¿puede una bala matar una idea o silenciar un poema para siempre? Federico García Lorca nos enseñó que la voz de la cultura es eterna, incluso frente a la mayor de las injusticias. Yvette Boy Producciones. Todo empezó en 1927, con un grupo de jóvenes poetas, una constelación de genios reunidos en Sevilla para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora, un rescate de lo antiguo para hacerlo moderno. Admiraban al poeta del siglo de oro de España por su uso magistral de las metáforas. Tal vez un acto rebelde, eran jóvenes vanguardistas que añadían a sus obras un toque de surrealismo y libertad, que amaban la poesía clásica y el folclore como el cante jondo. Para Federico García Lorca y sus amigos, la metáfora no era un adorno, era una forma de ver al mundo. Por eso Lorca escribía sobre la luna negra o los cuchillos de plata. Estos jóvenes rebeldes, entre ellos Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Salvador Dalí y Luis Buñuel, eran espíritus libres con una visión social muy profunda. Los sueños de esta generación se vieron truncados de repente con la Guerra Civil de España en 1936. La generación del 27 fue el momento en que la poesía española tocó las estrellas antes de caer en la oscuridad profunda de la guerra. La Guerra Civil Española estalló oficialmente el 17 de julio de 1936. No fue algo espontáneo, fue un golpe de Estado militar contra el gobierno de la Segunda República, que era el sistema democrático legalmente constituido en España en ese entonces. El ejército, liderado por generales como Franco, se levantó en armas porque no aceptaban las reformas sociales, educativas y religiosas que la República estaba impulsando. España entonces se partió en dos: el bando republicano, o los leales, que apoyaban al gobierno legalmente constituido, y era una mezcla de obreros e intelectuales como la generación del 27, campesinos y partidos de izquierda que defendían la Constitución y la democracia, y el bando nacionalista, los sublevados. El sector militar rebelde, apoyado por la Iglesia Católica, los grandes terratenientes y los grupos conservadores, que querían un orden autoritario y tradicional. Federico entonces estaba en Madrid, pero decidió irse a su casa en Granada, a la Huerta de San Vicente, justo días antes del golpe, pensando que en su tierra estaría mucho más seguro. Pero contrariamente, Granada cayó casi de inmediato en manos de los militares sublevados. Federico, intelectual brillante y de mentalidad progresista, pronto se convirtió en un objetivo. Lo detuvieron en agosto de 1936, un mes después de haber comenzado la guerra. El móvil del crimen, una mezcla terrible de política, envidia intelectual e intolerancia. García Lorca fue sacado de la casa de sus amigos, la familia Rosales, el 16 de agosto de 1936 para ser llevado a un centro de detención. Años antes,
Quizás como premonición, anticipándose a su trágico final, había escrito en Nueva York: comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los agrarios y los roperos, saquearon 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No me encontraron. El prejuicio y el odio profundo se ensañarían contra el poeta, y eso se hace evidente en el informe del arresto, cuando sus verdugos se refieren a su orientación sexual de manera despectiva y violenta. Se trataba de castigar la afrenta a la moral que repudiaban militares y el sector más conservador de la época. Faltas al debido proceso. Federico García Lorca fue víctima de una saca. Lo sacaron de la protección de la Casa de los Rosales bajo falsas promesas. No hubo orden de arresto formal, no hubo derecho a la defensa y lo mantuvieron en una detención ilegal en el gobierno civil de Granada, antes de fusilarlo en plena madrugada. Fue un secuestro seguido de asesinato. El móvil, el odio, la homofobia como arma. No podemos ignorar que en el informe policial de la época, que salió a la luz décadas después, se le acusaba de prácticas de homosexualismo y aberración. Sus verdugos, liderados por figuras como Juan Luis Tres Castro, presumieron después de haberle disparado 2 tiros por el culo, por maricón. Ocultar esa realidad es restarle peso a la tragedia. Fue el intento de destruir la dignidad de un hombre antes de quitarle la vida. Y apenas cabe en la mano, pero entra frío por las carnes sorprendidas, y allí se para, en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar.